Hoy vamos a estar viendo IPv4 e IPv6, las dos. Es algo complicado para una sesión, pero voy a ir tratando de aclarar los puntos en donde ustedes tengan dudas y explicar lo mejor posible para que no haya ninguna duda. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, el conocimiento de dirección IPv4. IPv4, ¿qué vamos a ver? La estructura, vamos a ver el funcionamiento, vamos a establecer similitudes y diferencias entre los tipos de direccionamiento classful y classless. Esa parte es muy importante, y revisar VLSM y cuáles son los beneficios de utilizar un direccionamiento classless. En la parte de IPv6, pues los objetivos: conocer la estructura, notación, funcionamiento y la configuración. ¿Qué quiere decir eso? Que el viernes vamos a tener un laboratorio de IPv6 combinado con IPv4. Vamos a tener dos nubes IPv6 y en el centro una IPv4, y vamos a hacer que haga ping de una IPv6 a una IPv6. Vamos a configurar un túnel ahí para que se pueda hacer ese traslado. Vamos a empezar con el direccionamiento IPv4. Vamos a ver su notación, estructura, y vamos a ver la parte de CIDR. Notación y estructura. Bueno, ¿qué sabemos de IPv4? Primero, está compuesta por 32 bits. Se van a dividir en 4 segmentos de 8 bits. Se utilizan números decimales para ser representadas, y cada segmento está separado por 0. ¿Sí? Está bastante claro. Aquí tenemos 32 bits de longitud. Van a estar separados por puntos. ¿Sí? Y después van a estar representados en su forma decimal. ¿Ya? El 192.168.1.8 está representado acá, bit por bit. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura? Una dirección IP consta de dos partes. IP versión 4. ¿Sí? La porción de red, que nos va a decir a qué red pertenecemos o cuál va a ser nuestro dominio, y la porción de host. ¿Qué vamos a ver en la porción de host? En la porción de host son todas las direcciones que nosotros podemos utilizar para cualquier dispositivo que tengamos, sea una computadora, sea un smartphone, sea una impresora, sea un servidor, lo que sea. Cualquier dispositivo que vamos a conectar va a estar en la parte de host. Sí. Ahí decía, pertenece al lado izquierdo o derecho de la dirección IP, ¿cómo así? Cuando tenemos una dirección IP, así como esta de acá abajo, ¿sí? Esta parte izquierda, digamos, es la de red. Aquí lo vamos a dividir. Esta a tu izquierda es la de red, y aquí para acá es el segmento de host. ¿Sí? Esta es la parte de red y esta es la parte de host. Eso se refiere con la parte izquierda de una red. Entonces, para aclarar tu duda, vamos a pasar a la parte de las clases, diferentes clases que hay en un direccionamiento IPv4. ¿Por qué hay diferentes clases? Porque nosotros podemos tener en 32 bits una cantidad limitada de IPs, y por eso viene la parte de IPs públicas e IPs privadas. Las IPs privadas se pueden repetir porque estamos hablando de un entorno privado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro router, ¿sí? Y aquí vamos a tener un switch con toda nuestra LAN. Todo esto es LAN. La LAN. Y nosotros vamos a salir hacia el internet. ¿Sí? Aquí vamos a tener otra dirección, otra red,
voy a tener mi switch, ¿sí? Y esta va a ser otra LAN. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener aquí una dirección 192.168.1.0 y aquí nosotros también vamos a tener la 192.168.1.0. Si te das cuenta, es la misma dirección. ¿Qué pasa? Que las IPs que me van a dar la cara hacia el internet van a ser distintas, ¿sí? Entonces puede ser una 200.100.1.0. Aquí puedes tener una 200.101.1.0, ¿sí? Estas direcciones públicas son las que no se pueden repetir. Pero ¿qué pasa? Si le pones una dirección pública a cada dispositivo que tenés dentro de tu LAN, es demasiado finito el número de 2 a la 32 bits. Si tenemos una dirección IPv4 de 32 bits, entonces tenés 2 a la 32 IPs. Para todo el mundo eso se te va a agotar muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cambias o diferencias una dirección pública de una dirección privada. Las privadas las puedes repetir, las públicas no. ¿Para qué? Para que no se te agoten tan rápido el IPv4. ¿Sí? Entonces vamos a diferenciar cada dirección en clases. La clase A, la clase B y la clase C. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la necesidad que tengas. ¿Qué necesidad? ¿Cuántos dispositivos necesitas conectar a tu red? ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver un poco más claro. Nosotros hablamos de una clase A cuando nosotros agarramos de los 32 bits que tenés al final. Todas estas son de 32 bits. Esta clase te va a decir cuántos bits vas a agarrar vos de red. En este caso, tenés 8 bits de red. ¿Qué quiere decir esos 8 bits de red? Que esos 8 bits de esta dirección inicial no los puedes tocar, no pueden variar. Los únicos que puedes asignar son del segundo octeto al cuarto octeto, ¿sí? Quiere decir que tenés posibilidades de asignar dispositivos a tu red 2 a la, ¿qué sería ahí? 16. No, sería 24. Aquí tendrías 2 a la 24 host para asignar en una clase B. En una clase B vas a agarrar 2 octetos de los 4. Aquí vas a tener 2 a la 16 posibilidades de tener conexiones. Y en una clase C vas a agarrar 3 octetos, que es la que normalmente miramos. Vas a tener 2 a la 8 dispositivos conectados, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de tu red, vos vas a asignar una clase A, una clase B o una clase C, ¿sí? Pero, espérame, ¿dónde caben más usuarios? En la A. En la A. Eso quiere decir que si vos tenés muchos usuarios, por ejemplo, la red inalámbrica de la U, donde vos tenés demasiados usuarios, vas a asignar una clase A. A eso se refiere, ¿sí? Si vos estás en un entorno de laboratorio donde tenés PCs conectadas directamente, vos vas a ver que no puedes necesitar más de unos 100. ¿Y 2 a la 8 cuánto es? 256. Entonces, puedes tener 256, bueno, menos 2 ahí sería, ahí después explico por qué menos 2. Tener 254 dispositivos conectados a esa red. Entonces, 2 a la 24, ¿cuánto es?
Un montón. Una calculadora. Pero siempre, o sea, todo eso lo pones del lado izquierdo de la dirección IP. Sí, así es. Una pregunta. Sí. Como el ejemplo que dices que quiero hacer en cómputo, ¿yo puedo usar la clase A también ahí? La puedes usar. ¿Qué problema tengo con la A? Si uso Que la A, te sobran, te sobran. No hay problema. No hay ningún problema. Entonces, ¿para qué tendría clases? ¿Para qué tendrías clases? Para optimizar tus recursos. Por ejemplo, tenés un laboratorio, todo el segundo nivel tenés laboratorios, puedes utilizar una clase C ahí. Ah, ya. Y tenés un sistema inalámbrico a toda la universidad donde no sabe, de plano, hay más de 200 usuarios, usas una clase A Como para, clases. para entornos distintos. Ajá. A todo esto nosotros le tenemos que ver una máscara de red, ¿sí? Basada en la clase. Y aquí tenemos las tres clases, la clase A, la B y la C, separados por los octetos de red. Si se dan cuenta, en la clase A tengo un octeto, en la clase B tengo 2 octetos y en la clase C tengo 3 octetos que me van a decir a la red a la que yo pertenezco, ¿sí? A la hora de configurar una dirección IP, yo tengo que decirle al dispositivo que estoy configurando a qué clase pertenece, ¿ya? Y para eso me sirve la máscara de red, esto que está acá, ¿sí? Un chiqui, hacia adelante. Para eso me sirve la dirección, la máscara de red, para saber qué dirección o qué tipo de dirección yo estoy utilizando. Estas son las máscaras de red por defecto, así se le llama. ¿Por qué? Porque están separados en tres clases exactas, ¿sí? ¿Cómo saco una máscara de red? ¿Por qué sale este 255? Bueno, yo estoy diciendo que una dirección IP es de 32 bits separados por 8, ¿sí? 4 segmentos de 8. Entonces yo tengo un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro punto acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Qué tengo yo aquí? Tengo 32 bits. ¿Sí? Dependiendo de la clase, yo voy a tener que escribirle una máscara de red. ¿Cómo saco la máscara de red? La máscara de red voy a poner todos sus bits en 1. ¿Sí? Quiere decir que si esta es una clase A, los primeros 8 bits van a ser de red. Entonces, ¿cómo los voy a indicar? Poniendo los primeros 8 bits en 1. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Estos 8 bits tienen una posición en números binarios. ¿Cuál va a ser mi posición? Aquí está la 1, aquí está la 2, la 4, la 8, la 16, 32, 64 y por último tengo 128. Esas son las posiciones que va a ocupar cada bit dentro de un segmento. Si yo sumo todo esto, si yo sumo 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128, me va a dar 255. ¿Sí? 256. 255. Eso quiere decir que tu máscara va a ser 255. ¿Sí? La máscara es un elemento muy importante a la hora de utilizar
direccionamiento sin clase, se le llama el famoso classless. ¿Por qué? Porque estas son con clase definida, ¿sí? Todas estas direcciones tienen una clase definida y me va a dar una dirección de máscara de red definida, ¿sí? Si yo necesito variar, que más adelante lo vamos a ver, variar el segmento de red de una clase A, va a variar mi máscara de red. ¿Y eso para qué me va a servir? Para decirle al dispositivo que yo estoy configurando qué direccionamiento voy a utilizar. Entonces, dudas con lo que sirve la máscara de red. La máscara de red entonces me va a servir solo para decirle a mi dispositivo qué tipo de red estoy utilizando. ¿Sí? Aquí nada más podemos ver los tipos de clase, los rangos y la cantidad de redes posibles y la cantidad de hosts por red. ¿A qué se refiere con host? Todos los dispositivos que podemos conectar a esa red, ¿sí? Entonces aquí podemos 16.777.214 y aquí en una clase C 254. Entonces volvemos al ejemplo que nos decía don Urbina. ¿En qué escenario lo puedo utilizar? Pues yo en este lo puedo utilizar en un laboratorio donde sea cableado, y esto, como yo no sé qué tanta gente viene en la universidad y se conecta vía inalámbrica, pues yo puedo utilizar un direccionamiento clase A para la red inalámbrica. ¿Sí? ¿Dudas con esto? En el que decía cantidad de redes posibles, ¿ese a qué se refiere? Por ejemplo, en otros usuarios, ¿y este sería? De redes. Buena pregunta. Cuando vos tenés direcciones de host, vos puedes ir desde el 0, por ejemplo en esta, hasta los 16 millones. ¿Sí? Vos en una clase A también puedes dividir tus redes y tener hasta 128 redes disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que vos puedes tener una 10.0.0.0, esa es una red. Vos puedes tener una 11.0.0.0 y así irte hasta llegar a la 127.0.0.0. Quiere decir eso que puedes con tu misma clase A tener 128 redes disponibles. ¿Para qué te va a servir eso? Para segmentar tu red. Por ejemplo, si vos en el laboratorio 210, ¿sí?, querés tener red, pero que no se comunique con el laboratorio 215, le cambias el número de red. Son dos redes distintas. ¿Para qué me va a servir hacer más pequeño una red? Solo me va a servir para hacerla una administración más fácil. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, puedes utilizar la 12.0.0.0 para la gente que está invitada a tu empresa, invitados, pero vos no querés que se comunique con tu red 15.0.0, que esta es la red gerencial. ¿Sí? Estás dividiendo tus redes. Son de la misma clase, pero son redes distintas. Por ejemplo, y en esta red de invitados, por ejemplo, yo podría decir, yo no quiero que ellos tengan tanta velocidad, solo Exacto. así chiquita, y para que no me arruinen a la gerencial. Ajá. Entonces, esto se hace para tener una mejor administración. Y en esa administración vos puedes dar permisos, pero ya teniendo dos redes distintas. ¿Sí? La misma cantidad. De, La misma cantidad de horas. sí, siempre vas a tener la misma cantidad de hosts. Cosas como que divididas. Ajá. Entonces puedes tener hasta
126 redes inalámbricas, una que sea Galileo, otra que sea Galileo 2, otra que sea invitados, otra que sea contabilidad, en toda la U, y todas se pueden ir conectando a distintas redes. ¿Okay? ¿Qué es lo que puedes hacer? Poner claves distintas a todas las redes para que solo el que tenga la clave se pueda conectar. Entonces ahí ya estás dividiendo por redes tus necesidades. Y en el de clase C, o sea, podés solo variar solo los tres primeros puntos. 255, 255, 255. Aquí tenés 255, 255, 255.0, ¿sí? Para que estén dentro de una misma red, lo único que vas a variar es el último octeto, ¿sí? Vos podrías tener una 192.168.0.0, ¿sí? O puedes tener una 192.168.1.0. Entonces, si te das cuenta, aquí puedes tener 128 redes. En una clase C puedes tener hasta 2 millones de redes, ¿sí? Si tenés más redes, tenés menos usuarios. Son inversamente proporcionales, ¿sí? Si necesitas menos redes, pero más usuarios, en el caso de que todas querrás que sean en redes inalámbricas, donde no vas a saber tu cantidad de usuarios, puedes dividirla hasta 127 redes para que no se crucen información entre ellos, pero sabes que tenés muchos usuarios. En cambio aquí tenés muchas redes y pocos usuarios. Pero, ¿y será que llegas a tener tantas redes? No. No, o sea, No. Normalmente usas la clase A entonces. Por ejemplo, incluso para la U. Normalmente clase A la usan para inalámbrico y clase C la usas para laboratorios. O sea, sí lo dividen así, para la U. Pero si vos agarraras todas esas direcciones IP y todas esas redes y las aplicas para todo el mundo, se te acaban. Entonces, por eso es la división de redes privadas y redes públicas. Por la demanda que todo el mundo tiene. Pero no sé, en algún edificio, por ejemplo, de, qué sé yo, oficinas, pues, pero que sea la misma empresa, digamos. Una clase C sí la toparías. No necesitas tampoco una clase C, pues. O sea, Vas a usar menos. Sí, vas a usar menos. Una oficina. O sea, por mucho que tengan, ¿cuántos empleados tiene una oficina mediana? 20 empleados. No, que sea de unos más. 80. 80 empleados. Con una de esto, supone, ya tenés 80 IPs. Asumiendo que tenés por cada empleado un Smart, tenés 160 IPs. Y que la mitad tenga 2, tenés 200 IPs barato. En una clase C, más las impresoras. O sea, sí te puedes topar Sí, pues, ya no, una ya clase. la C se queda corta. Ya la clase C ya no. Entonces ahí no te serviría tener el montón de redes disponibles, sino que ahí preferirías tener más hosts disponibles. Entonces podrías utilizar una clase B, por decirte algo. ¿Ya? Entonces vas a usar tu direccionamiento dependiendo del requerimiento que tenga tu empresa. Pero todo es, o sea, en realidad lo que manda es la cantidad de usuarios, Sí, no la cantidad de redes. no, la cantidad de usuarios. Ujú. Exacto. Y entendiendo ese punto, casa perfectamente con la parte que vamos a ver de CIDR y de VLCM. ¿Por qué? Cuando nosotros nos asignan, por decirte algo, una clase B, ¿sí? Puede ser que yo quiera, con solo una dirección IP, ir segmentando en varias redes, ¿sí? ¿A qué le llamo classful?
Classful se le va a llamar a este tipo de direccionamiento que ya viene determinado, ¿sí? Ya viene por default. La clase A agarra 8 bits, la clase B 16 bits y la clase C 24. Esa es la classful. ¿Qué quiere decir classless? Que no me va a importar a qué clase pertenece, yo voy a modificar el sistema en el que yo voy a asignar una IP. ¿Qué quiere decir eso? Que una clase A yo la puedo convertir en una clase B, ¿sí? Que es la parte de VLCM. Entonces, ¿qué va a pasar con VLCM? Lo que nosotros vamos a hacer es tener una dirección, por decirles algo, clase A. Esta es una clase A por definición, ¿sí? Pero yo quiero que tenga más subredes y menos usuarios. Entonces, esta yo la voy a convertir a una clase B. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, yo voy a diferenciar mis octetos y yo sé que este es de red, este es de host, este es de host y este es de host, ¿sí? Todas las que tengan H son para usuarios, ¿sí? Esta yo la voy a convertir a una clase B. Quiere decir entonces que yo la tengo que poner de tal forma que mi primer octeto aparezca de red, el segundo aparezca de red, el tercero de host y el tercero de host, ¿sí? Y ahí es cuando viene la anotación de la diagonal. Yo le voy a poner diagonal 8 acá porque le estoy indicando que 8 van a ser los bits que yo voy a tomar de esa red. ¿Perdón? No, de red. ¿Sí? Si yo quiero pasar esta misma dirección, clase A una clase B, quiere decir que va a tener 10.0.0.0.0. ¿Cambió en algo la dirección? No. ¿Qué va a cambiar? La máscara de red. Ahora no va a ser diagonal 8, sino va a ser diagonal 16. ¿Sí? ¿Cuál es la máscara de red entonces de esta dirección? Si yo le estoy diciendo que es diagonal 16, quiere decir que todos los bits de este octeto van a estar en 1 y todos los bits del segundo octeto van a estar en 1. Por lo tanto voy a tener 255.0.0. ¿Sí? ¿Me cambió a nivel decimal? No. ¿Qué es lo que me va a cambiar? A nivel de la máscara de red, que uno va a ser de 16 y otro va a ser de 8. ¿Qué estoy haciendo ahí? Prestándole bits a mi clase A para poder cambiar y tener más redes acá. Para eso me está sirviendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos este direccionamiento con clase, esta clase automáticamente va a ser clase A. Pero si yo veo este direccionamiento sin importar la clase y viendo la máscara de subred o de red, esto me va a decir, no, esa es una clase B. ¿Sí? ¿Por qué tendrás necesidad de cambiar de A a B? O sea, digamos, no, desde el principio se supone que vos estimás, configurás o no. O Sí. porque se te llenó de gente y tuviste que hacer algo. Exacto. Para eso te sirve. Si vos calculas que vas a llenar mucha gente o muchas veces por seguridad, te voy a poner un caso. Vamos a agarrar esta cosa de acá. Bueno, pero ahí pasaste de más usuarios a menos usuarios. Ajá. Entonces, ¿para qué te va a servir eso? Ahorita te digo. Así.
tenés una dirección 192.168.1.0, la que te da Telco para tu casa. Y esa es la que vos tenés para tu oficina. ¿Cómo le haces para dividir entre la Mara que tiene acceso a la cuenta y tu Mara invitada? Si solo tenés esa dirección IP. Entonces aquí tenés que direccionar, se pone invitados. Y tenés que direccionar en contabilidad. Y vas a direccionar en las secretarias. ¿Sí? ¿Quién va a tener full acceso? Contabilidad. ¿Quién va a tener los permisos restringidos? Las secres y los invitados. Estos sí pueden facebookear los invitados, porque al final del cabo son invitados, pero las secres no, ni pueden ver YouTube porque consumen todo el ancho de banda. Entonces, a partir de esta red, vos lo que querés hacer es dividir en 3 redes para asignarle permisos a cada una de las redes. ¿Cómo lo haces? Esta clase C, tenés 192.168.1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y esta es una diagonal 24. ¿Sí? Solo esa red tenés disponible y vos querés segmentarlos en estas redes. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que verificar primero cuántos se van a conectar a tu red. Por ejemplo, vos vas a tener aquí de conta, van a ser 10 personas. Aquí voy a estimar unas, ¿qué? 50 personas. Y secres voy a tener 3. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que vos de una dirección tenés que optimizar a tal punto que debes crear tus 3 redes en base a los hosts que vos necesitas. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Los bits que yo tengo disponibles de host son estos de acá. Estos son de red. ¿Qué quiere decir eso? Que los de red yo no los puedo tocar. Esos se quedan así porque se quedan así. Lo único que voy a hacer es modificar los de host. Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Cuando yo voy a hacer un préstamo, lo voy a decir así, un préstamo de bits, yo tengo que empezar por el requerimiento más grande. Entonces el requerimiento más grande es el de 50, después viene el de 10 y después viene el de 3. En ese orden voy a empezar a prestar bits a la parte de host, esta parte de acá. ¿Sí? Entonces voy a decir con cuántos bits yo lleno este requerimiento. A mí se me hace fácil, o la forma en que yo lo hago, no sé si alguien más lo hace de manera diferente. Yo tengo un 1 acá, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Sí? ¿Con cuántos bits yo lleno este requerimiento? 2 a la 5, ¿cuánto me da? 2 a la 5 me da 32. Entonces, con esto yo no lleno este requerimiento. Si yo le doy 2 a la 6, ¿cuánto me da? 64. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Prestar 6 bits para cumplir con ese requerimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a prestar 1, 2, 3,
4, 5, 6. Aquí voy a hacer una división. ¿Sí? Quiere decir que aquí tengo 24 bits y aquí voy a tener otro bit que sería 25 y otro bit que sería 26. Entonces, para la red de 50 hosts, yo tendría la red 192.168.1.0 diagonal 26. Esto ya me cambió. Entonces, por lo tanto, estas dos direcciones, aunque se vean iguales, estas dos de acá no van a ser igual. ¿Quién me lo va a decir? La máscara de red. ¿Sí? Entonces ya tengo la primera. El primer direccionamiento. Vamos a borrar esta parte de acá. ¿Cómo sacar ese 26? Ahorita voy. Todos los bits, 8. Ajá, tenés 8, 8 y 8, 24. Este bit lo vas a convertir en red y este también. Entonces, ¿cuántos tenés de red? 26. Entonces, de ahí sacas el 26. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí que para 50 hosts voy a tener la 192.168.1.0 diagonal, muy importante poner 26. ¿Sí? Ya tenemos la primera dirección. Voy a borrar esto de acá. Y nos vamos a ver con el direccionamiento que ya tenemos. Ahora esta sería diagonal 26. Vamos a borrar acá. Ahora esta cambia a diagonal 26. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sacar otra red que albergue a 10 hosts. ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Cuánto me daría ese 10? ¿Cuánto es 2 A la 4. a la 4? ¿Cuánto me da 2 a la 4? 16. 16. ¿Sí? Entonces, este requisito sí lo cumple. Ahora bien, tendría que prestar 1, 2, 3, 4 aquí. ¿Sí? Algo muy importante. Estos bits de acá yo no los puedo dejar en 0 porque hay un traslape de direcciones con esta red. ¿Qué voy a hacer? A continuación tendría que cambiar de 0, 0, que está aquí, la cambiaría a 0, 1. ¿Sí? Entonces, mi dirección acá, como ya usé la 0, 0, esta no la puedo usar, usaría la dirección 0, 1. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me habilite este pedazo de acá, este segmento de acá. Entonces, para mi dirección de 10 hosts, como me quedaría 192.168.1.64. ¿Por qué? Porque este bit me está activando la casilla 64. Entonces, punto 64 diagonal ¿qué? 28, porque tengo este bit y este bit que agarré para la parte de red. Entonces yo tengo diagonal 28. ¿Sí? Ya tengo mi otra red. Entonces, para los 10 hosts yo voy a tener la 192.168.1.64 diagonal 28. ¿Podrías repetir eso de no?
Cuando le activas el menú, Sí, ahí está. No son para cuarto. Neymar. Vale, tenemos esta, tenemos esta. Sí. ¿Cómo activamos este segmento de acá? Este lo querés activar y que sea de red, que pase a ser de red ahora, ¿sí? Pero si vos el segmento anterior lo usaste en 00 para definir la red de los 50 hosts, tiene que cambiar esa red. ¿Por qué? Porque si no se traslapa, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés 2 bits, aquí, ¿qué combinaciones tenés? Tenés 00, 01, 10 y 11, ¿sí? Eso quiere decir que de ese pedacito de red vos tenés 4 subredes, ¿sí? Entonces, como la 00 ya la utilizaste, esta ya no la puedes utilizar. Tenés que utilizar cualquiera de estas. ¿Para qué? Si vos cambias estos 2 bits, vos vas a habilitar automáticamente estos dos para que pasen a ser, en lugar de host, pasen a ser de red. Pero en dónde usaste la 00? O sea, En la anterior, en este de acá. Mira, aquí está 0. pero esos 26 llegaban hasta, digamos, hasta los 64 bits. Ajá, hasta acá, hasta los 64. O sea, ¿por qué 00? Porque es la primera subred que vos puedes utilizar. Ah, ya. ¿Ya? O sea, si vos no Pero querés... Eso es siempre. Si querés empezar ordenadamente, lo puedes hacer así. No necesariamente, si vos querés... O sea, cuando haces subredes, empezás con 0, 0. 0, 1, 1, 0, Sí. 1. ¿Qué pasa si tenés, por ejemplo, subredes, pero tenés ahora 3 bits? Tenés 1, 2, 3 bits. Tenés 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Qué otra tenés? Tenés 0, 1, 1. Tenés 1, 0, 1 hasta llegar a la 1, 1, 1. Estas son las posibles combinaciones que vos tenés de hacer subredes. ¿Con cuál querrás empezar? No importa, ¿va? Por ordenados, nosotros empezamos en 0. Entonces, media vez o toda vez, mejor dicho, Una vez. toda vez o una vez, utilizas una red, ya no la puedes utilizar para seguir haciendo subredes. Tenés que, es puro relojito, ¿va? Tenés que continuar la numeración. ¿Claros hasta acá? Mira, medio fumado esto, pero no es tanto. Bueno, ahora ¿qué pasa? Aquí me cambió. Entonces la otra te Me va a cambió. 128 diagonal 3. Y aquí voy a poner, ahorita voy, La 0, para 1. las secres. Para las secres, necesitas 3, ¿sí? Entonces 2 a la ¿cuánto te da? A la 2. 2 a la 2, 4. Aquí entra en conflicto una cosa. 2 a la 2 te da 4. Menos 2 te da 2. ¿Por qué menos 2? ¿Por qué menos 2? Ahorita cabal surgió eso. Cuando usamos redes, nosotros no podemos utilizar en IPv4 la dirección de red como tal para asignarla a un host, ni la dirección de broadcast.
¿sí? Estas dos redes siempre las tenemos que dejar reservadas. No la podemos asignar a ningún host. Entonces, cuando nosotros hacemos subredes, la manera de hacerlo es 2 a la x menos 2 y ese es el número de redes que te va a dar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 2 a la 2, te va a dar 4, menos 2, 2. 2 a la 3 entonces. Entonces sería 2 a la 3. 2 a la 3 te va a dar 6. Bueno, 8. 8, ¿sí? 8 menos 2, 6. Ahí estamos, ¿sí? Voy a borrar acá. Y voy a borrar esto desde acá. Como ya usamos la 0, 0 acá, ¿qué tengo que hacer? Otra vez el relojito, ¿va? 0, 1. Ahora voy a usar la 0, 1. Y esta división sería acá. 0,1 y la usamos. 0, 1 en la anterior. Aquí ya la habíamos dejado como 0, 0. Y ahora vamos a usar 0, 1 para habilitar este último bit que estoy prestando, ¿sí? Entonces yo voy a tener para la de 3 hosts la dirección 192.168.1.64 más 16, 80. Diagonal, ¿cuántos bits prestamos extra? 1. Diagonal 27. ¿Sí? Entonces, para la de 3 hosts, yo voy a tener la red 192.168.1.80 diagonal. Espérenme. Ahí está. No. Esto no es 27. Este sería 29. ¿Cómo sacar los 29? Contás los bits que prestaste. Aquí tenías 24. Ajá. 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces aquí sería 29. ¿Sí? Ahí sí. ¿Y el 80? Aquí está el 80. Ah, sí, 64 más los 64 más 16 dan 80. Diagonal 29. ¿Sí? Ahora saquemos las máscaras con números decimales de cada uno. Voy a borrar todo esto. Por definición, una clase C va a tener 255.255.255 y los 2, 3, 4, 2, 3, 4, ¿sí? Si es diagonal 26, ¿cuántos bits tendría que poner en 1? 2, estos 2 bits. ¿Qué posiciones ocupan? La 128 y la 64. ¿Eso qué número me da? 192. Entonces la dirección, la máscara de subred de esta sería 255.255.255.192. ¿Sí? No, ya no va diagonal porque las están especificando bit por bit. ¿Sí? ¿Qué pasa con la que es máscara 28? Entonces tengo aquí 25, 26, 27 y 28. Tengo que poner estos otros dos bits en 1. Y aquí tiene la posición 32 y la 16. ¿Cuánto me da eso? Punto 255 punto, ¿qué me daría? 240. ¿Sí? Y la otra,
que sería poniéndole un bit más acá, más 8, 255, 255.255.248, ¿sí? Esta es la máscara de esta es la de esta, y esta es la de esta, ¿sí? Si se dan cuenta, estas no son las máscaras por defecto. ¿Cuáles son las máscaras por defecto? En las que los octetos llevan ceros, ¿sí? 255.0.0.0, esa es una máscara por defecto. 255.255.0.0, esa es otra máscara por defecto. 255.255.255.0 es la máscara por defecto de una diagonal 24, de una clase C. Quiere decir eso, que ese tipo de redes se llaman classful, ¿sí? Las classless son las que van a tener distinta numeración en la máscara de red. ¿Qué quiere decir classless? Que no les importa la clase de la que vienen. Ellos van a fijarse en la máscara de red. ¿Para qué? Para definir a qué red pertenece. ¿Por qué? Porque se puede presentar este tipo de escenarios donde yo lo que quiero hacer es optimizar mis recursos y de una red sacar varias redes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos a hacer ejercicios? Sí. Bueno, esta presentación la voy a subir de una vez al GES para que ustedes la vayan estudiando. Y me voy a enfocar más en los puntos donde haya que estar trabajando, porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos también a ver la parte de sumarización. ¿Qué quiere decir sumarización? Quiere decir que a la hora de configurar un equipo, yo puedo tener varias redes como las veo acá, ¿sí? Lo que yo necesito hacer es, en lugar de mandar tanta red, ¿a qué me refiero con mandar tanta red? Mandarlas a las tablas de enrutamiento de los vecinos, que vimos las tablas de enrutamiento en la clase pasada. Yo lo que voy a hacer es sumar esas redes y mandar solo uno, ¿sí? En lugar de tener 3 fibras separadas, yo las voy a agarrar, las voy a meter a un tubo y voy a mandar solo un tubo. A eso se refiere a sumarizar, ¿sí? ¿Sí me cacharon? Porque sí los vi medio... Pero ¿para qué se utiliza? ¿Para qué lo...? Para optimizar recursos del router. Por ejemplo, el router tiene que mandar a sus vecinos su tabla de enrutamiento, ¿sí? O las rutas a las que él conoce. Lo que puede hacer el router es decirle, mira, yo conozco a fulanito, sutanito y menganito. A estos 3 los conozco. Uno vive, por decirte, en la casa 4, el otro en la 7 y el otro en la 9. Los 3 están en el condominio Santa Rita, ¿sí? Entonces estás mandando que todos viven en el condominio Santa Rita, pero uno vive en la 4, otro vive en la 7 y otro vive en la 9. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Mira, ¿sabes qué? Fulano, sutano y mengano viven en el condominio Santa Rita y se la mandas. ¿Qué evitas? Mandarle la dirección de la casa y por cada dirección de la casa mandarle una señal o para su tabla de enrutamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a gastar recursos en estarle diciendo en dónde vive cada uno, sino vos dijiste, bueno, los 3 viven en el condominio de Santa Rita, bueno, entonces, ¿sabes qué? Los 3 viven ahí en el condominio, se acabó. En lugar de decirle, no es lo mismo, los 3 viven en el condominio de Santa Rita que decirle, fulano vive en la casa número 4, condominio de Santa Rita, sutano vive en la casa número 7, condominio de Santa Rita, y mengano vive en la casa número 9, Santa Rita. ¿Qué haces? Los 3 viven en Santa Rita. Eso es lo que haces. Sumarizar información. ¿Para qué? Para ahorrar recursos de tu
de tu router. ¿Qué tipo de recursos? La RAM. La RAM es donde vos manejas tablas de enrutamiento. Pues para no saturar tu RAM, vos lo que haces es sumarizar rutas para mandar solo una en lugar de 3. ¿Sí? Ese es un ejemplo que te puedo dar un poquito más claro así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uy, ¿dónde ando aquí? Aquí ando. En lugar de mandar este router que tiene 4 rutas, en lugar de mandar 4 mensajes con cada una de las rutas, va a agarrarlos, los va a zipear y va a mandar una. A eso se refiere sumarizar rutas. Enrutamiento classful, eso ya lo vimos, y VLSM, enrutamiento classless, también ya se vio con el ejemplo. Hay otro ejemplo. Y vamos a ver la parte de sumarización, que es lo que me interesa. ¿Cuál es la mecánica o cuáles son los pasos que nosotros debemos de realizar? Paso número 1, tengo que ver qué redes tengo. ¿Sí? En este caso, la 172.20.0.0, la 21, la 22 y la 23. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a desglosar cada una de las redes, ¿sí? Entonces, yo tengo que la 20 es 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. La 21 le voy a agregar un 1 acá, ¿sí? La 22 va a agregar el 1 acá. La 23 voy a agregar 2 unos acá, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? Entonces, sumarizar quiere decir que ya desmembrada cada dirección, voy a buscar todos los bits que se repiten en todas las direcciones. El primer octeto, como es 172, siempre se va a repetir. Cuando estoy hablando del 20, voy a tener 3 ceros, 1, 0, 1, que se va a repetir con los 3 ceros, 1, 0, 1. Me va a quedar afuera este de acá, ¿sí? Para el 22 también se me van a repetir estos. Los primeros, ¿qué? Serían 6 bits del octeto. Y acá también se me van a repetir los primeros 6 octetos. 6 bits de este octeto. ¿Qué quiere decir? Que solo esta parte de acá no se va a repetir, por lo tanto la voy a dejar fuera, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer a continuación? Si yo ya sé cuáles son los que se me repiten, voy a copiar los que se me repiten y voy a ponerlo en una sola máscara de red, ¿sí? Entonces voy a colocar 172 que se me repiten todos. ¿Qué más? El 20 va a ser común en todas las direcciones que yo tengo, ¿sí? Y que me va a cambiar la dirección de máscara de red. Entonces voy a mandar la 172.20.0.0 diagonal, ¿qué cosa? Tengo 8 aquí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, diagonal 14. Esta va a ser la única ruta que yo voy a mandar. ¿Qué pasa si yo no hubiera sumarizado las rutas? Yo hubiese tenido que mandar la 172.21.0.0 diagonal ¿qué? Diagonal 16, 172.22.0.0 diagonal 16, 172.23.0.0 diagonal 16.
Y tendría que haber mandado la primera, que es la 172.20.0.0 diagonal. Ahí podría mandar 14 también, o 16. En lugar de mandar estas 4 rutas, yo las sumaricé y voy a mandar solo una. Para eso me sirve sumarizar, ¿sí? ¿Qué me ahorra eso? Recursos del router. Y solo voy a enviar una ruta en lugar de enviar las 4. ¿Dudas con eso? En la parte de sumarización. Bueno, direccionamiento Classful, ese ya lo vimos. Tipos de clases, clase A, B y C. Y ya vamos al resumen de IPv4. Resumen de IPv4. Tiene dos partes, una de dirección de red y otra parte de dirección de host. Se dividen en clase A, clase B, clase C, según las redes que tenga disponibles y los hosts que tenga disponibles. La clase de una dirección IP se determina por el valor decimal encontrado en el primer octet. Las direcciones IP, eso es lo más importante, que se están agotando en IPv4. Y por eso nosotros necesitamos utilizar técnicas como la de VLCM para sacar el mejor provecho de nuestro direccionamiento. Actualizaciones de enrutamiento Classful, no se envían las máscaras de subred. ¿Por qué? Porque son las default, para que las vamos a enviar. Y el direccionamiento IP classless, ventajas que es posible crear redes adicionales de una sola red. El CIDR, que me dice que tenemos un direccionamiento y nos permite usar una manera eficaz la dirección IP. Y VLCM es el proceso de dividir una red en subredes. Esto también permite la sumarización de rutas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo descompongo mis redes para enviarlas a otros routers, yo las puedo sumarizar y en lugar de enviar un montón, pues yo envío solo uno. ¿Dudas hasta acá? ¿Quieren que hagamos una pausa? ¿O seguimos? 5 minutos. Bueno, hagamos una pausa antes de entrar. Sigamos, pues. Direccionamiento IPv6. Al principio este se puede ver un poquito más fumado, pero con toda la parte de VLCM que nosotros vimos anteriormente, nos vamos a dar cuenta que esto es mucho más sencillo que la parte de IPv4. ¿Por qué surgió IPv6? Como se dan cuenta ustedes, pues ya el direccionamiento de 32 bits se va agotando. Ya somos tantas personas, la gran 7.000 millones de habitantes ya. Pues que hasta los güeros ya vienen con hasta 3 direcciones IP en la nalga, ¿no? Entonces, sí, ya todo es smartphone para ellos, todo. Mi sobrino tenía un tamalito así como este. Y lo primero que hizo fue tocarle la pantalla y como no se movía, lo tiró. No sirve. Bueno. Entonces ya cada güero viene con su dirección IP. Entonces para eso surgió IPv6. ¿Qué diferencias hay con esto? El IP versión 4, nosotros sabemos que tenemos 32 bits disponibles. ¿Sí? En IPv6 vamos a tener 128 bits. Un montón de bits más. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Bueno, se va a dividir en 8 segmentos de 16 bits. ¿Sí? Pero como igual 16 bits en manera decimal nos quedan números muy grandes,
vamos a utilizar números hexadecimales para representar estos 16 bits, ¿sí? Separados por 2 puntos, así como está acá. ¿Dónde ando? Aquí ando, ¿sí? Entonces, si estos son números hexadecimales, cada número hexadecimal va a tener 4 bits. 4 por 4, 16. Por 8, 128 bits. ¿Sí? Ahí está mi dirección IPv6. Esa va a ser la estructura. Para la parte del direccionamiento, o de la escritura, perdón, nos vamos a topar con que es una dirección demasiado grande y muchas veces tiene demasiados ceros. Entonces hay reglas para poder escribir y abreviar todas estas direcciones. La primera de ellas es la escritura con ceros. Cada vez que nosotros encontremos un cero en la parte inicial de cada segmento o a la izquierda de cada segmento, lo podemos omitir, como está en estos ejemplos. Entonces, en lugar de escribir una dirección 3FFE 2.04 04 2.0001 2 puntos y estar escribiendo todo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Omitir estos ceros que nos aparecen al principio. Entonces, esta dirección larga lo que nos va a hacer es abreviarla y vamos a eliminar los ceros. Entonces nos queda más corta. ¿Un equipo que estoy configurando me va a entender la primera dirección? Sí. Si yo le ingreso la segunda forma, también. ¿Sí? ¿Qué me va a evitar? Pues tener que escribir la dirección larga. ¿Qué pasa con esta dirección? Bueno, tengo 4 ceros seguidos, entonces elimino los primeros 3 y solo voy a dejar 1. ¿Sí? Y así me voy con cada segmento. Aquí no eliminé ninguno porque están del lado derecho y tengo que verificar que sean los que están del lado izquierdo de cada segmento. ¡Salud! Están acordando. El primer segmento también se puede hacer. ¿Perdón? El primer segmento también se puede hacer. ¿Cuál? Eliminar los ceros. FFE, puedes poner ahí 0, FFE sería FFE. Aquí 0. Digamos que están en vez de 3, que sea un 0, también se puede ir. Ah, sí. Si aquí tenés un 0, solo dejarías el FFE. ¿Sí? El último ejemplo me lleva a la regla número 2. ¿Qué pasa cuando yo tengo tantos ceros seguidos? ¿Sí? Porque al final me queda FF 02, 2 puntos, 0, 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 2 puntos, 500. ¿Qué puedo hacer para no escribir tanto 0? Regla número 2. La notación con doble 2 puntos. ¿Sí? ¿Qué me va a decir esa regla número 2? Cuando yo tengo tantos ceros contiguos, los puedo escribir en una notación donde todos estos ceros quepan en el doble 2 puntos. ¿Sí? Yo los voy a escribir, en lugar de escribir 0, 2 puntos, 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 0, simplemente voy a escribir 2 puntos y yo sé que esta notación quiere decir que voy a tener varios segmentos contiguos de 0. Entonces ya no la voy a tener que escribir. Y en el último segmento yo aplico la regla número 1, donde elimino ese 0. Entonces, de pasar a tener una dirección tan larga y escribirla, voy a pasar a tener una dirección fácil y corta de escribir. ¿Sí? Sencillo. Y si por ejemplo hay un 1 dentro de todos esos ceros, A eso vamos. Cada regla, como sabemos, todo tiene su excepción. Y aquí está el caso que decía Luis. ¿Qué pasa si hay un 1 ahí? Nosotros podemos escribirla en la notación 2 puntos cuando tenemos 2 o más
segmentos contiguos de 0. Aquí tengo dos segmentos contiguos de 0 y aquí dos segmentos contiguos de 0. Puedo escribirla de dos formas. La 2001 de 0, 2 puntos, 2 puntos, 14, 2.0, 2.0, 2.95. O puedo escribirla 2001 de 02, 2.0, 2.0, 2.14, 2.2.95. Cualquiera de esas dos. Combinarlo todo. ¿Cómo así? Combinar. Combinar los dos Reglas. Ajá, las reglas. Puedes combinar las dos reglas. ¿Sí? No se puede poner como D02, 2 puntos, 2 puntos, 14, 2 puntos, 2 puntos. Esa es la excepción a esta regla. La excepción a la regla nos dice que solamente una vez puedes escribir doble 2 puntos. ¿Por qué? Porque nos pasa este caso. ¿Sí? Si nosotros miramos esta notación, 2001, 2 puntos, D02, 2 puntos, 2 puntos, 14, 2 puntos, 2.95, nosotros podemos tener tres direcciones distintas y no saber cuál es la que estamos utilizando. Podemos tener, como tenemos aquí doble 2 puntos, podemos tener ceros acá, podemos tener aquí también dos segmentos seguidos de ceros, esa es una opción. La otra opción es que podemos tener tres segmentos seguidos de ceros y uno acá. Y la última opción, un segmento de ceros y tres segmentos de ceros. ¿Por qué? La notación me dice que tenemos segmentos seguidos de ceros, no cuántos segmentos tenemos. ¿Sí? Entonces, si usamos una notación como la que nos preguntaba Marvin, al final nos va a causar confusión y no sabemos cuál dirección de red vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, debido a eso, solo la podemos utilizar una vez. La notación para el segmento de red. En IPv4 acabamos de ver que poníamos la dirección como máscara de red o con una diagonal, ¿sí? Que nos iba a indicar cuál era la parte de los bits de red y diferenciar de la parte de host. ¿Qué pasa en IPv6? Nosotros no podemos poner todos los bits en uno, imagínense, tendríamos que poner FFF, 2 puntos FFI, y juelarán un montón de Fs. Entonces, para eso nosotros simplemente la identificamos con la diagonal y el número de bits que nosotros estamos tomando para el direccionamiento de red. ¿Sí? Diagonal 64, ¿qué quiere decir? Que tenemos 64 bits de red y tenemos 64 bits para host. Quiere decir entonces que una diagonal 64 tengo 2 a la 64 bits para host. ¿Y eso qué es? Un montón. Chingo. ¿Sí? A ver. Tipos de direccionamiento. Bueno, ahí están los tipos de direccionamiento que nosotros vamos a utilizar. Únicas, multicast y énicas. Nos vamos a enfocar en la parte de únicas, en la parte global unicast y en la lin local, que son las que vienen por defecto. La global unicast es la dirección IP que nosotros nos dan, la normal, ¿sí? Y tenemos el formato de direccionamiento únicas, que nos van a decir que 48 bits son de un prefijo y tenemos 16 bits que nos da nada más un subnet ID. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo tenemos 48 bits de un prefijo y 16 que me van a decir a qué red pertenezco yo. Estos otros 16 es para host, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué me sirve el global routing prefix? Bueno, antes de eso, la parte del lin local, que nos va a decir cuál va a ser el formato. Nos va a dar 10 bits de un prefijo, 54 solo en ceros y
un interface ID de 64 bits. ¿Para qué me va a servir una link local? Una link local me puede servir para hacer pruebas de conexión a capa 2, a nivel de capa 2, ¿sí? A capa de direccionamiento, a nivel de direccionamiento MAC. Para eso me puede servir una link local. Voy con el Global Routing Prefix. ¿Para qué me sirve eso? ¿O de qué me sirve saber eso? Bueno, la primero es que voy a tener un RIR. Esta va a ser de diagonal 23. ¿Y qué me va a decir eso? Los primeros 23 bits me van a decir a qué región pertenezco del mundo, ¿sí? Si LACNIC, si ARIN, si AFRINIC, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que cuando hackearon a Google fueron los chinos? Porque yo voy indagando y voy viendo todas las IPs de donde me mandaron los ataques y voy desmenuzando. Y en eso me voy a encontrar los primeros bits de una dirección IP que me va a indicar la región a donde pertenecen. Entonces yo ya sé que por aquí me hackearon. Entonces seguro, como los gringos le tienen que ir a los chinos, seguro fueron los chinos. Entonces Pero, ahí van no desmenuzando. entiendo cómo identificar al final. ¿Cómo identificas cuál? La región. La región. Porque cada región tiene bits designados acá. Como las telefónicas, ¿no? Por el 2 para una red que Ajá. es, El 2 para capital, el 7 para el interior, así están desglosados. Y tener los rangos. No, aquí no tengo los rangos. Eso sería de buscar ya en el LACNIC o ahí, sí. O en el RF. RF deberían de estar todos los rangos para cada región. Sí. Pero cada, como dice Don Cardona, ahí ya están estipulados cada rango para cada región. En los siguientes bits, una diagonal 32 me va a servir para los ISPs. ¿Qué ISPs? Los grandes, ¿verdad? Comcast, AT&T, Verizon, ¿sí? Entonces quiere decir que ellos tienen todo esto para direccionamiento de host. Es un montón. Una diagonal 48. Esto es para lugares grandes. Por ejemplo, una universidad, Harvard, MIT, todos esos grandes, tienen una diagonal 48 para poder tener todas estas capacidades de host. Una diagonal 56. Ahí ya serían posibles direccionamientos de casas. Obviamente esto en Gringolandia aquí no creo que llegue, pero puede ser para direccionamiento de casas. Y una diagonal 64, pues ahí aparecemos los simples mortales, ¿no? Tenemos una diagonal 64 para cualquier cosa que nosotros querramos hacer, donde tenemos 64 bits libres para host. Y así es como se desglosa una IPv6. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Se puede subnetear en una dirección IPv6? Sí se puede subnetear. Si yo ya tengo un prefijo aquí, que no puedo cambiar, que esto me va a delimitar el área de donde vengo o a donde pertenezco, la parte de Subnet ID me va a permitir hacer subnetting o crear subredes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de estar prestando de uno en uno bits, lo que voy a hacer es, tengo un segmento con 4 números hexadecimales, yo voy a ir incrementando en un número hexadecimal a la hora de hacer subredes, ¿sí? Entonces quiere decir que yo tengo una subred que llega desde la 000 hasta la FFF, ¿sí? Y todas esas son las subredes que yo puedo utilizar. Igual siguen siendo un montón, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer
agarrar la parte también. Si se dan cuenta, aquí tenía un diagonal 16, ¿sí? Otro, aquí tenía 16 bits que era para la parte de Subnet ID, pero de los 64 bits que yo me quedan disponibles, yo también los puedo agarrar y subnetear, dejando un prefijo de 112 bits, dejando libres el último octeto, que son 16 bits para la parte de host. Quiere decir que yo tengo, para la parte de host, tengo 2 a la 16 bits, y eso es igual a un montón, otro montón, ¿no? ¿Sí? Creo que son 65.000 algo. Por ahí, 65.000 algo, 65K. Quiere decir entonces que tengo 16 más 16 más 16 más 16, todos estos segmentos, estos 4 segmentos de 16 bits para tener subredes. Imagínense, igual, voy a llegar desde la 000 hasta el FFF, todos en F, ¿sí? Toda esta cantidad yo la puedo subnetear para que los tataranietos de sus tataranietos tengan IP una cada uno. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, cuando nosotros hacemos subredes, ¿qué vamos a variar? Vamos a variar esta parte del direccionamiento, ¿sí? Como vamos a tomar de número hexadecimal en número hexadecimal, lo que van a cambiar es el rango de nuestra red en 4, ¿sí? 64, 68, 72, etc. Vamos a ir incrementando en un número hexadecimal. En ese número hexadecimal nosotros tenemos 4 bits. Los primeros, los de la izquierda, los que están aquí en rojo, me van a decir a qué subred pertenezco, ¿sí? Y los otros dos me van a decir a la interfaz a la que pertenezco. ¿Por qué me sirve saber la interfaz? Cuando yo estoy configurando IPv4, por cada interfaz yo puedo tener una dirección IP. ¿Qué pasa en IPv6? En IPv6 puedo tener más de una dirección IP por cada interfaz, ¿sí? Para la parte de configuración, si me doy cuenta y le doy un show running config, va a aparecer exactamente igual que la parte de IPv4, ¿sí? Base Ethernet, no IP address, todo lo que me aparece, y de último me va a aparecer la dirección IPv6. ¿Qué le voy a dar a mis terminales? Configure terminal, interfaz fase Ethernet 00, exactamente igual que en IPv4. Y a continuación le voy a tener que dar IPv6 address, escribo la dirección, esta parte de acá del direccionamiento de red la tengo que dejar sin espacio, termina el 1, diagonal 64, no tengo que dejar espacio, y después le voy a dar no shutdown y exit, exactamente igual que en IPv4, quiere decir que esa parte es igual al laboratorio que nosotros ya hicimos. ¿Qué cambios tienen con IPv4? En la nota nos dice que antes en IPv4 nosotros tenemos que reservar dos direcciones, la dirección de red y la dirección de broadcast. En IPv6 no es necesario reservar la dirección de red ni la dirección de broadcast, porque para eso tenemos un Subnet ID, ¿sí? Cuando yo le doy un show IPv6 interface brief, me va a aparecer acá mi dirección o la dirección del dispositivo. Con ella me va a aparecer la lin local. La lin local es una combinación del prefijo, ¿sí? Del prefijo global, está acá, más la dirección MAC, ¿sí? Entonces hacen una combinación y me sale la lin local. ¿Para qué habíamos dicho que me sirve la lin local? Para hacer pruebas de comunicación a nivel de capa 2, a nivel de MAC. Cuando yo le doy un show IPv6 interface brief, me va a aparecer en esta parte de acá
la dirección de mi dispositivo y la dirección a la que yo pertenezco, la dirección de red a la que yo pertenezco. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Aquí está el 1 y aquí está 2 puntos, diagonal 64. Esta es la red a la que yo pertenezco. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Puedes regresar a los de los comandos. Eso quería terminar. Otro. Chucha, no regreso. Ahí no, ¿no? Ahí es. Ahí es. Ah, aquí falta, bueno, eso igual lo vamos a hacer en el lado, pero en la parte donde yo tengo router config y numeral, antes de entrar a la interfase yo le tengo que dar IPv6 unicast routing, así es. ¿Sí? Unicast routing. Y cuando estoy en la interfase, adentro de la interfase, antes de darle este comando, el IPv6 address, yo le tengo que dar, ¿qué dice don Neymar? No, nada. IPv6. Name minor, dice, ¿no? IPv6, ¿cuál me faltaría ahí? IPv6 IPv6 interface. Enable. Enable. Sí. Así es que estaba viendo la de Aquí. El Enable, no me acordaba. Entonces, este IPv6 enable, esto es dentro de la interfaz y el unicast routing es dentro del modo de configuración global. ¿Sí? Si no hacen estas dos cosas, no les va a correr su topología en IPv6. ¿Sí? Digamos, produce un flujo analítico. Nosotros olvidamos IPv4, pero estaba viendo que los switches estaban corriendo tráfico de IPv6 y era como un 34%. Entonces consideramos conveniente desactivar el IPv6 de casi todas las tarjetas de red, porque sí mete tráfico a la red. Tiene Windows. Sí. Windows ese es uno de los bugs que trae, que por defecto ya trae el IPv6 activado. Entonces ese puede ser un bug de seguridad, ¿no? Porque se pueden meter por IPv6 a tus compus. Entonces sí hay que desactivar. Todos los Windows traen, no sé si ya las nuevas versiones como el Windows del 8.1 ya lo traiga desactivado, pero cuando salieron IPv6 por default Windows lo traía activado. Entonces es un problema de seguridad ahí. ¿Alguna otra duda? Mira, aquí donde dice el sin espacio. Ajá. Por ejemplo, yo aquí en el lab estábamos haciendo, ponerle que ponía 192.0.0.0, creo. Vale. Y del otro lado, 192.168.0. Si era una interfaz, no. Si era una interfaz no se puede. No era la ruta. Él dice la ruta y probablemente la duda sea por qué, digamos, se pone la ruta y aparte las interfaces. ajá, es que yo vi que configuraban cabal 192.68.0. algo y el otro lado otra cosa. La máscara. O sea, cuando Ajá, se la puso máscara. La máscara. Y a mí me salió un error cuando estaba haciendo el laboratorio, de que no se podía, de que la máscara estaba mal o algo así. Tenías un overlapping. Ajá. Tenías un traslape. Por ejemplo, pones aquí 1 y por ejemplo, en IPv4 si tendrías que poner 255.255.255.0. Esta es la forma en IPv4 de cómo le vas a decir vos al router a qué red pertenece. ¿Sí? O sea, él no te va a entender si la pregunta fuera 192.168.0.1, él no te va a entender diagonal 24. Ajá. Ya. Yo me puse a hacer eso y no... No te lo acepta. Ajá.
¿sí? Solo cuando sea IPv6. ¿Por qué? Porque antes sí se definía así, pero ya cuando pero eran 32 bits que los puedes poner así. Pero si tenés un largo de 128, imagínate esas máscaras. FFF, dos puntos, FFF, dos puntos. Y esto es lo mismo que hay que hacer, casi que lo mismo que hay que hacer en el laboratorio que hicimos la vez pasada. El viernes. Sí. De hecho, el viernes vamos a tener un laboratorio solo de direccionamiento. Ok. Y aparte vi que también habíamos hecho otra cosa que como que se comunicara Protocolos de enrutamiento. Ajá, Sí. de que activaba no sé cuántos o algo así. En un protocolo de enrutamiento tenés aquí un router, otro router, ¿sí? Y aquí tenés tu red LAN y aquí tenés otra tu red LAN, ¿sí? Esta es tu red 1, los voy a llamar la red 2 y la red 3. Cuando vos ingresabas a tu protocolo de enrutamiento, que era RIP, vos ponías las network y las que están conectadas directamente a tu router. Entonces, si yo estoy en R1, ¿cuáles están conectadas directamente a tu router? La 1 y la 2. Entonces ponías network 1 y ponías network 2. Si estoy en R2, que vamos a ponerle R2, ¿cuáles son las que están directamente conectadas? Voy a configurar RIP y voy a configurar la network 2 y la network 3. Quiere decir entonces que este R1 le está diciendo las rutas que conoce o que están directamente conectadas hacia él. Y R2 le está diciendo las rutas a que están directamente conectadas a él. ¿Qué quiere decir eso? Que en los dos tienen en común la network 2, ¿sí? Quiere decir que la network 1 va a conocer a la network 3 mediante la network 2. Este es el intermediario, ¿sí? Esta es la chava que te está haciendo el conecte. Te conoce a vos y conoce a la chava. Entonces, ella te cuenta los nortes y a la chava le cuenta los nortes de qué les gusta y qué no les gusta, ¿sí? Básicamente eso haría. Y ponerle porque nosotros sí escribimos código de eso, pero no me recuerdo cuáles eran las instrucciones. Estaban en el laboratorio. Están escritos en el laboratorio. Ajá. Sí, y es prácticamente eso que te puse ahí. RIP, Network 1, Network 2 y ya. Entonces, el enrutamiento funciona con IPv6 igual. Así es. Protocolos de enrutamiento vamos a ver el siguiente lunes. Y por eso les digo, o sea, va a ser bastante cargada esta parte porque sí tengo que dejar mucha tarea. Porque les tengo que dejar protocolos de enrutamiento en IPv4 y el mismo escenario en IPv6. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, bueno, entonces les voy a mostrar su tarea, la hoja de trabajo número 1. ¿Sí? Tienen que resolver los problemas utilizando VLSM, lo que habíamos explicado. Cada ejercicio debe ser simulado en Packet Tracer, ¿sí? Para que vean que sí les sirve en la vida real. Que van a entregar un documento donde escriben ustedes todo el procedimiento de cómo sacaron el direccionamiento, el VLSM, un archivo en Packet Tracer por cada problema. Entonces en total tienen que ver si van a hacer, hay 3 problemas, si van a hacer los 3 problemas en un documento, tiene que haber un documento y 3 Packet Tracer, ¿sí? Lo deben guardar en una carpeta con su nombre y enviarla en zip vía GES. La fecha de entrega, el lunes 27 de abril, el próximo lunes, ¿sí? El laboratorio del siguiente viernes lo vamos a correr para lunes. ¿Por qué? Porque tenemos feriado, 1 de mayo. ¿Sí? Entonces vamos a tener el laboratorio de ese viernes, lo vamos a tener el lunes y me queda bien porque son 2 horas para dar los laboratorios de todos los protocolos de enrutamiento en IPv4 y en IPv6. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas?
utilizando un solo direccionamiento clase C, ustedes lo que tienen que hacer es ver la requisición de todos los hosts necesarios de esta parte. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí no se ve esto mucho. Bueno, y acá tengo 12 hosts, acá tengo 6, acá tengo 24 y aquí tengo 37. Aquí solo necesito 2 hosts. ¿Por qué? Porque son los 2 enlaces seriales. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es, en base a esta dirección clase C que me aparece acá, yo tengo que ordenar en orden descendente cuáles son mis requisiciones. Primero tengo que sacar la subred para los 37 hosts, después para los 24, después para los 12, para los 6 y por último los de 2. ¿Sí? Ese es el primer problema. El segundo problema sigue siendo lo mismo, ¿sí? Solo que ahora un poquito más grande el número. Ahora voy a encontrar con 95, después viene 34, de ahí que viene 18, 12 y los 2 de 2. ¿Sí? Y tal vez el problema más grande o más complicado que ustedes se vayan a encontrar, problema 3, tienen que hacer exactamente lo mismo, pero ahora sí ya está un poquito más complicado, ¿verdad? Pero ahí está la red, arriba. La red está aquí arriba. Ah, ¿Sí? Es una clase C y ustedes tienen que ir acomodando. Tienen que ir acomodando los requerimientos, las necesidades. ¿Sí? Entonces tenemos, si se dan cuenta no es mucho, ¿eh? 12, 27, 18, tenemos más abajo. Es más grande el dibujo que lo que hay que hacer, eso para asustar a Don Otto. 5, 8, 8, 6. Y tenemos, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3 y 4 de 2. Y como que son tacos, ¿va? Es que piden, deme 4 de 2. Y 2 de 3 para llevar, ¿verdad? En Packet Tracer no sacamos 18 por, pero bastaría con No, bastaría con 1. O sea, lo que importa es el direccionamiento. ¿Sí? Entonces en Packet Tracer tenés tu router acá, tenés un tu switch y con una PC que tengas acá, suficiente. No importa. ¿Dudas con esto? Entonces empiecen a ver, empiecen a trabajar. Si hay dudas las podemos ver el viernes.